Abrí el correo sin esperarme nada especial, como cualquier otro jueves por la mañana. El café de la oficina seguía siendo igual de malo que siempre, y mi escritorio estaba lleno de post-its con pendientes que parecían multiplicarse cada día. Entre bostezos, pasaba el cursor por encima de correos que parecían no tener mucha importancia, hasta que uno me llamó la atención. El remitente era María Gómez, la directora de Recursos Humanos. Mi corazón dio un vuelco cuando leí el asunto: reunión urgente, 10 de la mañana. No era común recibir correos así de Recursos Humanos, y menos con la palabra urgente. Con las manos temblorosas, abrí el correo y comencé a leer. Las palabras bailaban frente a mis ojos: nos complace informarte que has sido seleccionada para el puesto de gerente de proyectos. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, releyendo el correo una y otra vez para asegurarme de que no estaba soñando. Después de 5 años en la empresa, por fin llegaba el reconocimiento que tanto había esperado. Recordé todas las noches que me había quedado hasta tarde terminando informes, los fines de semana sacrificados por deadlines imposibles, las comidas rápidas frente al computador. Sin pensarlo 2 veces, tomé mi celular y marqué el número de Carlos, mi esposo. Trabajábamos en el mismo departamento desde hace 3 años, cuando él entró como analista senior. Mientras esperaba que contestara, mi mente ya estaba haciendo planes. Podríamos por fin hacer ese viaje que tanto habíamos postergado, tal vez era momento de buscar un departamento más grande. ¿Aló? La voz de Carlos sonaba distante, como si estuviera en medio de algo importante. Carlos, no vas a creer lo que acaba de pasar. Le conté sobre el correo, sobre la promoción, sobre todos los planes que ya estaba haciendo. Hubo un silencio al otro lado de la línea que duró más de lo normal. Ah, qué bueno, amor. Felicitaciones, respondió finalmente, con un tono que no coincidía para nada con mis expectativas. Estoy en medio de una reunión, hablamos en casa, ¿vale? Colgué el teléfono sintiendo cómo mi alegría inicial se mezclaba con una sensación extraña en el estómago. Conocía demasiado bien a Carlos como para no notar que algo no estaba bien en su reacción. Intenté convencerme de que realmente estaba ocupado, que tal vez lo había agarrado en un mal momento, que más tarde celebraríamos juntos. El resto del día pasó como un borrón. La reunión con Recursos Humanos, las felicitaciones de mis compañeros, los detalles sobre mis nuevas responsabilidades, todo parecía surreal. Pero en el fondo de mi mente, la reacción de Carlos seguía molestándome como una piedra en el zapato. Llegué a casa más tarde de lo normal. El departamento estaba a oscuras, excepto por la luz de la cocina. Carlos estaba sentado en la mesa, revisando algo en su celular. Levantó la vista cuando entré y me dio una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hice pasta, dijo, señalando la olla en la estufa. Era extraño. Carlos casi nunca cocinaba entre semana. Me serví un plato y me senté frente a él, esperando que dijera algo más sobre la noticia, pero solo siguió mirando su teléfono. ¿Qué tal tu día?, pregunté, intentando romper el hielo. Carlos se encogió de hombros. Normal. Mucho trabajo. El silencio que siguió fue incómodo, lleno de palabras no dichas. Decidí intentar de nuevo. Estaba pensando que con el aumento podríamos empezar a ahorrar para ese viaje a Europa que siempre quisimos hacer. Carlos dejó el tenedor en el plato con más fuerza de la necesaria. Mi mamá llamó. Quiere que vayamos a verla este fin de semana. El cambio de tema fue tan brusco que me dejó sin palabras por un momento. Dice que hace mucho que no nos ve. Pero Carlos, podríamos celebrar este fin de semana, ¿no crees? Hacer algo especial, solo nosotros dos. Mi voz se fue apagando al ver su expresión. Mi mamá ya hizo planes, respondió secamente. Además, no es para tanto. Es solo un ascenso. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Solo un ascenso? 5 años de esfuerzo constante, de sacrificios, de demostrar una y otra vez mi capacidad, ¿y para él era solo un ascenso? Quise decir algo, pero las palabras se me atoraron en la garganta. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. El viaje en auto hasta la casa de mi suegra fue silencioso, interrumpido solo por el sonido de la radio y las indicaciones ocasionales del GPS.
Carlos conducía con la mirada fija en la carretera, como si estuviera solo en el auto. La casa de mi suegra estaba igual que siempre, impecable, con ese olor a flores artificiales y desinfectante que tanto la caracterizaba. Elena, mi suegra, nos recibió en la puerta con su habitual abrazo de compromiso. «Qué bueno verlos», exclamó, aunque su sonrisa se congeló un poco cuando sus ojos se posaron en mí. «Me enteré de tu promoción», dijo mientras servía el café en la sala. Su tono era el mismo que usaba cuando hablaba del clima, pero había algo más ahí, algo que no podía identificar del todo. Carlos me contó. Tomó un sorbo de su café antes de continuar. Debe ser interesante trabajar tanto. Aunque claro, cada quien tiene sus prioridades. Miré a Carlos, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero él estaba absorto en su taza de café, como si fuera lo más interesante del mundo. Elena siguió hablando, cada comentario más afilado que el anterior. Sabes, en mis tiempos las mujeres sabíamos que el éxito de un matrimonio está en el equilibrio. No es bueno que la esposa. Hizo una pausa significativa. Sobrepase a su marido. Me quedé sentada ahí, escuchando cómo mi suegra desenredaba punto por punto lo que para ella eran los problemas de mi promoción. Con cada palabra, sentía cómo se formaba un nudo en mi garganta, mientras Carlos permanecía en silencio, cómplice mudo de cada puñalada verbal de su madre. La semana siguiente a la visita con mi suegra fue como vivir en una película muda. Carlos se iba temprano al trabajo, antes de que yo me despertara, dejando solo el olor del café en la cocina. Por las noches llegaba tarde, siempre con la excusa de juntas que se alargaban o trabajo pendiente. Yo sabía que mentía, el departamento no era tan grande como para no escucharlo cuando se quedaba en el auto, hablando por teléfono durante media hora antes de subir. Los pocos momentos que coincidíamos en casa eran un ejercicio de evasión. Si yo estaba en la sala, él se iba al dormitorio. Si yo cocinaba, él comía más tarde, calentando la comida cuando yo ya me había ido a dormir. Nuestras conversaciones se habían reducido a monosílabos y temas prácticos. ¿Pagaste el gas? Hay que comprar papel higiénico, tu mamá llamó. En el trabajo, las cosas no eran mejores. Mi nuevo puesto significaba coordinar varios equipos, incluido el de Carlos. En las reuniones, él evitaba mirarme directamente, dirigiendo sus comentarios a la pantalla o a otros compañeros. Cuando necesitaba su input en algún proyecto, me mandaba correos formales, como si fuéramos completos extraños. Una tarde, mientras revisaba unos reportes en mi nueva oficina, Ana, mi mejor amiga del trabajo, entró sin tocar. ¿Vas a seguir pretendiendo que todo está bien?, me preguntó, sentándose frente a mí. La miré sorprendida, intentando mantener mi mejor cara de póker. No sé de qué hablas, respondí, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Por favor, resopló Ana, todo el mundo se ha dado cuenta de que algo pasa entre tú y Carlos. El otro día en la cafetería ni siquiera se sentó en la misma mesa que tú. Y ayer lo vi saliendo con Ricardo a la hora del almuerzo, cuando se supone que tenían una junta contigo. Sentí como se me hacía un nudo en el estómago. No sabía lo de la junta. Carlos había mandado un correo diciendo que estaba enfermo y trabajaría desde casa. «Es complicado», murmuré, sintiendo como las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Complicado? ¿Qué tiene de complicado que tu esposo te está evitando como si tuvieras la peste? Ana se inclinó sobre el escritorio, bajando la voz. ¿Es por la promoción? Porque si es por eso, te juro que voy y le digo un par de cosas. No, la interrumpí rápidamente. No es solo eso. Es su madre, y el trabajo, y... Me detuve, dándome cuenta de que estaba haciendo exactamente lo mismo que Carlos, evitar el problema real. Ana me miró con esa expresión que reservaba para cuando estaba siendo especialmente tonta. Mira, dijo después de un momento de silencio, no soy experta en relaciones, pero sé que si no hablas con él, esto solo va a empeorar. Y por hablar me refiero a una conversación real, no esos intercambios pasivo-agresivos que tienen últimamente. Sabía que Ana tenía razón, pero la idea de enfrentar a Carlos me producía una ansiedad que no había sentido ni siquiera en mis presentaciones más importantes. ¿Qué pasaba si la conversación solo empeoraba las cosas? ¿Y si al hablar descubríamos que había problemas más profundos de los que imaginaba?
Esa noche, decidí esperar despierta a Carlos. Me senté en el sofá de la sala con una taza de té que se fue enfriando mientras pasaban las horas. Cuando finalmente escuché su carro estacionando, mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Como de costumbre, se quedó un rato en el auto antes de subir. Esta vez, conté los minutos, 15 exactos antes de que escuchara sus pasos en las escaleras. Cuando abrió la puerta y me vio sentada en la oscuridad, dio un pequeño salto. «¿Qué haces despierta?», preguntó, dejando sus llaves en el bol de la entrada con más cuidado del necesario. Su voz sonaba cansada, o tal vez era solo una excusa más para no hablar. «Tenemos que hablar», dije, sorprendiéndome a mí misma por lo firme que sonó mi voz. Carlos se quedó parado en la entrada, como si estuviera considerando dar media vuelta y salir corriendo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se sentó en el sillón frente a mí. «¿Te molesta mi promoción?», pregunté directamente. No tenía sentido dar vueltas al asunto. Carlos se pasó una mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. «No es eso», respondió, pero su tono decía exactamente lo contrario. «¿Entonces qué es?». «Porque desde que me ascendieron, apenas me hablas. Llegas tarde, te vas temprano, en el trabajo me evitas». Mi voz se quebró un poco al final, traicionándome. «Es como si ya no quisieras estar cerca de mí». Carlos se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Es que, todo está cambiando. Tú estás cambiando». «¿Cambiando? ¿De qué hablas?». «Ahora eres mi jefa», dijo, como si eso lo explicara todo. «En las reuniones, todos te miran diferente. Ricardo dice que…». «¿Qué tiene que ver Ricardo en esto?», lo interrumpí, sintiendo como la frustración comenzaba a crecer en mi pecho. «Dice que es raro, que cómo voy a poder trabajar contigo siendo mi esposa y mi jefa al mismo tiempo». «¿Y mi mamá?». «¿Tu mamá?», repetí, sintiendo como la palabra me sabía amarga en la boca. «¿Qué dice tu mamá, Carlos?». Se removió incómodo en el sillón. «Está preocupada. Dice que estas cosas pueden afectar un matrimonio, que tal vez deberíamos considerar, que tal vez deberías considerar si realmente necesitas este puesto». Me quedé sin aire, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Me estás pidiendo que renuncie?». «No. No es eso, es solo que…». Se pasó las manos por la cara, frustrado. «Es complicado». «No, no lo es», dije, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «Lo que es complicado es que mi esposo no pueda alegrarse por mi éxito. Lo que es complicado es que prefieras escuchar a tu madre y a Ricardo antes que apoyarme». Me levanté del sofá, necesitando poner distancia física entre nosotros. «¿Sabes qué más es complicado? Que llevo semanas sintiéndome culpable por algo que debería hacerme feliz. Que cada vez que entro a una reunión, tengo que pretender que no me duele ver cómo me evitas». Carlos se quedó sentado, mirando al suelo. «No sé qué decir», murmuró finalmente. «No tienes que decir nada», respondí, sintiendo un cansancio que me llegaba hasta los huesos. «Creo que ya has dicho suficiente con tu silencio estas semanas». Esa noche, por primera vez desde que nos casamos, dormí en el sofá. El eco de nuestra conversación resonaba en mi cabeza mientras miraba el techo, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cómo era posible que algo que debería habernos unido estuviera creando un abismo entre nosotros? El mensaje de mi suegra llegó el sábado por la mañana. «Almuerzo familiar mañana. Los espero a la 1. No falten». No era una invitación, era una orden. Carlos lo leyó por encima de mi hombro mientras preparaba el café, y pude sentir cómo se tensaba. «Deberíamos ir», dijo, como si estuviera sugiriendo una visita al dentista. «Hace tiempo que no vemos a mis hermanas». Era verdad. Desde la última visita incómoda, habíamos evitado las reuniones familiares con excusas cada vez menos creíbles. El domingo llegó demasiado rápido. Durante el viaje en auto, intenté prepararme mentalmente para lo que vendría. Carlos conducía en silencio,
tamborileando con los dedos en el volante, un hábito que tenía cuando estaba nervioso. La casa de mi suegra estaba llena cuando llegamos. El auto de Laura, la hermana mayor de Carlos, estaba estacionado junto al de Carmen, la menor. También reconocí el carro de tío Roberto, el hermano de mi suegra, quien solo aparecía en ocasiones especiales. Mi estómago se retorció, esto no era un simple almuerzo familiar. Elena nos recibió en la puerta con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Por fin llegan», exclamó, abrazando a Carlos como si no lo hubiera visto en años. A mí me dio un beso rápido en la mejilla, tan superficial que apenas rozó el aire. La sala estaba abarrotada. Laura estaba sentada en el sofá principal con su esposo Miguel, quien me saludó con un gesto incómodo. Carmen jugaba con su celular en un rincón, fingiendo no ver nuestra llegada. El tío Roberto se levantó para saludar, su rostro serio como si estuviéramos en un velorio. «Siéntense, siéntense», insistió Elena, señalando los lugares vacíos. Me encontré sentada en un sillón individual, separada de Carlos, quien fue guiado hasta el sofá junto a sus hermanas. La disposición no era casual, me habían aislado físicamente del resto de la familia. «Bueno», comenzó Elena después de servir el café, «ya que estamos todos reunidos, creo que es momento de hablar de algunas cosas importantes». Su voz tenía ese tono dulce que usaba cuando estaba a punto de decir algo especialmente desagradable. Elena, intentó interrumpir Carlos, pero ella levantó una mano, silenciándolo como si fuera un niño pequeño. «No, hijo. Esto hay que hablarlo en familia». Se giró hacia mí, y sentí como todas las miradas se clavaban en mi dirección. «Nos preocupas, querida. Todos estamos preocupados». «¿Preocupados?», repetí, intentando mantener mi voz neutral. «¿Por qué exactamente?». «Por tu trabajo, por supuesto». Elena tomó un sorbo de café, como si estuviera saboreando el momento. «No es natural que una mujer tenga tanto poder sobre su marido. No es saludable para un matrimonio». Sentí como el calor subía a mis mejillas. «Mi trabajo no tiene nada que ver con mi matrimonio», respondí, apretando la taza de café entre mis manos para evitar que temblaran. «Por favor», intervino Laura, hablando por primera vez. «Carlos está diferente desde tu promoción. Ya ni siquiera viene solo a vernos como antes. Tal vez porque cada vez que viene, lo hacen sentir culpable por el éxito de su esposa», respondí, sorprendiéndome a mí misma por lo firme que sonó mi voz. El silencio que siguió a mi comentario fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Elena dejó su taza en la mesa con un golpe seco. «¿Ves? Ese es exactamente el problema», dijo, dirigiéndose a todos menos a mí. «Esta actitud, esta falta de respeto. En mis tiempos, las mujeres sabíamos cuál era nuestro lugar». «¿Nuestro lugar?», repetí, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho. «¿Y cuál es ese lugar exactamente, Elena? ¿Detrás de un hombre? ¿En la cocina?». «No pongas palabras en mi boca», respondió Elena, su voz subiendo de tono. «Solo digo que hay un orden natural en las cosas. Un marido debe ser el pilar de la familia, el proveedor». «Carlos sigue siendo el mismo excelente profesional que era antes», la interrumpí. «Mi promoción no lo hace menos capaz, menos valioso o menos hombre». «Pero ahora eres su jefa», intervino el tío Roberto, como si esa frase explicara todos los males del mundo. «¿Cómo crees que se siente? ¿Cómo crees que lo ven sus compañeros?». Me giré hacia Carlos, quien seguía sentado en silencio, mirando fijamente el suelo. «¿Y tú qué piensas de todo esto?», le pregunté directamente. «¿También crees que debería renunciar para proteger tu ego?». Carlos levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez en lo que parecían semanas. Abrió la boca para responder, pero Elena se le adelantó. «No lo presiones», dijo con tono cortante. «Ya bastante presión tiene en el trabajo, siendo el hazmerreír de todos por culpa de tu ambición». Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Me levanté del sillón, la taza de café olvidada en la mesa. ¿Mi ambición? ¿Qué hay de malo en querer crecer profesionalmente? ¿En que reconozcan mi trabajo? ¿En ganarme las cosas por mi propio esfuerzo?
Nadie dice que no trabajes, intervino Carmen, despegando por fin la vista de su celular. Pero podrías buscar algo más apropiado. Algo que no comprometa la posición de Carlos. ¿Y qué sería apropiado según ustedes?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Un trabajo donde gane menos que él. Donde no tenga que tomar decisiones importantes. Donde pueda mantener el orden natural de las cosas. Elena se levantó también, su rostro enrojecido por la indignación. Solo queremos lo mejor para esta familia. Para Carlos. No, la corté, sintiendo como las lágrimas de rabia amenazaban con salir. Quieren lo mejor para sus prejuicios anticuados. Para su ego. Para su idea retorcida de cómo debe ser un matrimonio. Me giré hacia Carlos, quien seguía sentado, paralizado entre su familia y yo. Y tú eres el peor de todos. Porque en lugar de defendernos, de defender nuestro matrimonio, te quedas callado. Dejas que tu madre y tus hermanas me ataquen, que cuestionen mi valor como profesional y como esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos, la respiración agitada de Elena, el roce de la tela cuando Carmen se removió incómoda en su asiento. Si me disculpan, dije finalmente, recogiendo mi bolso, creo que ya escuché suficiente por hoy. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás, aunque podía sentir todas las miradas clavadas en mi espalda. Nadie me siguió, nadie intentó detenerme. El sonido de mis pasos en el pasillo resonaba como un eco de todas las palabras no dichas, de todas las verdades incómodas que habían salido a la luz en esa tarde de domingo. Salí de la casa de mi suegra caminando sin rumbo. No había pensado en cómo volvería a casa, había llegado en el auto con Carlos y ahora estaba varada en un barrio que apenas conocía. Saqué el celular para pedir un Uber, pero las manos me temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Me senté en una banca del parque cercano, intentando respirar profundo para calmarme. El sol empezaba a ponerse, y las familias que paseaban con sus hijos me recordaban dolorosamente todo lo que estaba en juego. Una pareja pasó frente a mí, riendo de algo que no alcancé a escuchar, y sentí una punzada de envidia por su aparente felicidad. Después de lo que pareció una eternidad, escuché pasos acercándose. No necesitaba levantar la vista para saber que era Carlos, reconocería el sonido de sus pisadas en cualquier parte. Se sentó a mi lado, dejando un espacio considerable entre nosotros. Te estuve buscando, dijo en voz baja. Pensé que te habrías ido más lejos. No respondí. ¿Qué podía decir después de lo que había pasado? El silencio se extendió entre nosotros como un muro invisible. Lo siento, murmuró finalmente. No debí dejar que las cosas llegaran tan lejos. ¿Eso es todo?, pregunté, mi voz sonando más áspera de lo que pretendía. ¿Lo sientes? Después de dejar que tu familia me tratara como si fuera una criminal por el simple hecho de ser exitosa en mi trabajo. Carlos se pasó las manos por la cara, un gesto que hacía cuando estaba realmente agobiado. No es tan simple. Claro que lo es, exploté, girándome para mirarlo directamente. Es muy simple, Carlos. Tu madre me odia porque tengo un mejor puesto que tú. Tus hermanas piensan que soy una amenaza para el orden natural. Y tú simplemente te quedas ahí, callado, como si nada de esto tuviera que ver contigo. ¿Qué querías que hiciera?, preguntó, su voz elevándose ligeramente. Que me enfrentara a toda mi familia. Sí, y grité, sin importarme las miradas curiosas de la gente que pasaba. Eso es exactamente lo que esperaba. Que defendieras nuestro matrimonio, que les dijeras que mi éxito no es una amenaza, que les explicaras que estamos en el siglo XXI y que las mujeres podemos tener carreras exitosas sin que eso signifique el fin del mundo. Carlos se quedó en silencio, mirando al suelo como si ahí pudiera encontrar las respuestas. Mi madre solo quiere lo mejor para mí, dijo finalmente. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Lo mejor para ti? ¿Y qué hay de lo mejor para nosotros? ¿Para nuestro matrimonio? Es que no entiendes la presión que siento, respondió, su voz quebrándose un poco. En el trabajo, todos hablan. Ricardo dice. Ricardo, lo interrumpí. ¿Otra vez Ricardo?
¿Por qué te importa tanto lo que piense ese imbécil? Porque tiene razón, soltó Carlos de repente. Las cosas han cambiado. Ya no es lo mismo llegar a las reuniones y que mi esposa sea quien da las órdenes. La gente murmura, hacen bromas. Me levanté de la banca, necesitando poner distancia física entre nosotros. ¿Y eso es más importante que mi carrera? ¿Que todo lo que he trabajado para conseguir? No es eso, dijo, pero su tono lo traicionaba. Es solo que, tal vez mi madre tiene razón. Tal vez deberíamos considerar otras opciones. ¿Otras opciones?, repetí, sintiendo como cada palabra me dolía físicamente. ¿Cómo que renuncie? ¿Cómo que busque un trabajo donde no amenace tu frágil masculinidad? No lo digas así, protestó, también poniéndose de pie. Solo digo que hay otras empresas, otros departamentos. No puedo creer lo que estoy escuchando, dije, retrocediendo un paso. ¿Realmente estás sugiriendo que sacrifique mi carrera porque tu ego no puede manejar que tu esposa sea tu jefa? No es mi ego, exclamó, pero su voz sonaba débil incluso para él mismo. Es complicado. No, Carlos, no es complicado. Es muy simple en realidad. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Es traición. Me estás traicionando. A mí, a nuestro matrimonio, a todo lo que prometimos cuando nos casamos. Se acercó intentando tomarme del brazo, pero me aparté. Por favor, escúchame. ¿Escucharte qué?, pregunté, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Más excusas? ¿Más, te es complicado? ¿Más palabras de Ricardo o de tu madre? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta que pudiera dar. En ese momento, mirando a los ojos del hombre con quien había compartido los últimos años de mi vida, me di cuenta de que algo fundamental se había roto entre nosotros. Voy a pedir un Uber, dije finalmente, sacando mi celular. No te molestes en llevarme. Pero... No, Carlos. Ya escuché suficiente por hoy. Necesito estar sola. Mientras esperaba el auto, parada en la acera con los últimos rayos del sol pintando el cielo de naranja, sentí el peso de todas las decisiones que tendría que tomar. No era solo mi matrimonio lo que estaba en juego, era mi identidad, mi carrera, mi futuro. El Uber llegó después de lo que pareció una eternidad. Carlos seguía parado donde lo había dejado, una figura solitaria en el parque que se oscurecía. Cuando el auto arrancó, no miré atrás. No podía. Porque sabía que si lo hacía, vería no solo a mi esposo, sino todo lo que habíamos sido y ya no seríamos. El viaje a casa fue un borrón de luces de la ciudad y pensamientos fragmentados. El conductor intentó hacer conversación al principio, pero mis respuestas monosilábicas eventualmente lo convencieron de dejarme en paz con mi dolor. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá, envuelta en una manta vieja, mirando las luces de los coches que pasaban por la calle y se reflejaban en el techo. Carlos no volvió a casa. Mandó un mensaje diciendo que se quedaría en lo de su madre, y por primera vez, me alegré de su ausencia. A las 3 de la mañana, cuando el insomnio se había convertido en mi única compañía, llamé a Julia, mi mejor amiga desde la universidad. No esperaba que contestara, pero lo hizo al segundo timbrazo. ¿Estás bien?, fue lo primero que preguntó, con esa intuición que solo tienen las amigas de toda la vida. No, respondí, y fue como si esa simple palabra abriera una compuerta. Le conté todo, la reunión familiar, la pelea en el parque, la traición de Carlos, las palabras de su madre, el silencio que dolía más que los gritos. Julia escuchó sin interrumpir, solo haciendo pequeños sonidos de comprensión cuando mi voz se quebraba. Cuando terminé, hubo un momento de silencio en la línea. «Necesitas ayuda profesional», dijo finalmente. No era lo que esperaba escuchar. ¿Qué? Terapia de pareja, aclaró. O individual, si Carlos no quiere ir. Pero necesitas a alguien objetivo que te ayude a navegar esto. No puedes seguir así, amiga. No sé, dudé. La idea de contar nuestros problemas a un extraño me parecía extraña, casi como admitir una derrota. Mira, continuó Julia, conozco a alguien.
Es muy buena, trabaja con parejas donde ambos son profesionales. ¿Ha visto casos como el tuyo antes? ¿Casos como el mío?, repetí con una risa amarga. ¿Parejas donde la esposa comete el terrible pecado de ser exitosa? Exacto, respondió Julia, ignorando mi sarcasmo. Y te sorprendería saber cuántas parejas pasan por esto. No estás sola en esto, aunque ahora te sientas así. Me quedé en silencio, pensando en sus palabras. ¿Cuántas otras mujeres habrían pasado por lo mismo? ¿Cuántas habrían tenido que elegir entre su carrera y su matrimonio? Dame su número, dije finalmente. No tenía nada que perder. A la mañana siguiente, llamé al consultorio de la doctora Ramírez desde el estacionamiento del trabajo. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía mientras explicaba nuestra situación a la secretaria. Conseguí una cita para esa misma semana. Ahora venía la parte difícil, convencer a Carlos. Le mandé un mensaje simple: conseguí una cita con una terapeuta de pareja. Jueves a las 6. Por favor, ven. Su respuesta tardó horas en llegar, y cuando lo hizo, fue igual de escueta: ok. El jueves llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Me encontré con Carlos en la sala de espera del consultorio. Se veía cansado, con ojeras marcadas y la camisa arrugada. Me pregunté si él también estaría pasando las noches en vela. La doctora Ramírez resultó ser una mujer de mediana edad con una sonrisa amable y ojos perspicaces. Nos hizo sentar en un sofá cómodo, aunque Carlos y yo mantuvimos una distancia prudente entre nosotros. Cuéntenme qué los trae por aquí, dijo después de las presentaciones iniciales. Nos miramos, ninguno queriendo ser el primero en hablar. Finalmente, tomé la iniciativa y empecé a contar nuestra historia. La promoción, la reacción de su familia, las tensiones en el trabajo, la pelea del domingo. Carlos permaneció en silencio, mirando sus manos. Carlos, dijo la doctora suavemente, ¿qué piensas de todo esto? Él se removió incómodo en su asiento. Es complicado, comenzó, y sentí ganas de gritar al escuchar esa palabra otra vez. Intenta explicarlo, lo animó la doctora. Siempre supe que ella era brillante, dijo después de un momento. Es una de las razones por las que me enamoré de ella. Pero ahora, es diferente. ¿Qué es diferente exactamente?, preguntó la doctora. Todo, respondió, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, su voz se quebró. La forma en que la gente me mira en el trabajo, los comentarios, las bromas. Mi madre llamando todos los días para decirme que no es natural, que ningún matrimonio puede funcionar así. ¿Y tú qué piensas?, insistió la doctora. No tu madre, no tus compañeros de trabajo. Tú. Carlos se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Tengo miedo, admitió finalmente, tan bajo que apenas pude escucharlo. ¿Miedo de qué?, pregunté, sorprendida por su honestidad. De no ser suficiente, respondió, y las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer. De que te des cuenta de que puedes tener algo mejor. De que mientras más exitosa te vuelves, más obvio será que yo me quedé atrás. Me quedé sin palabras. ¿Todo este tiempo había sido eso? ¿Inseguridad disfrazada de tradición? ¿Miedo camuflado de orgullo herido? Carlos, empecé, pero la doctora levantó una mano, pidiéndome que esperara. Es un miedo común, dijo la doctora. Más común de lo que creen. Pero la pregunta es, ¿van a dejar que ese miedo destruya lo que tienen? Las sesiones siguientes fueron igual de intensas. Poco a poco, fuimos desenterrando capas de inseguridades, expectativas no expresadas, presiones familiares y sociales que habían estado envenenando nuestra relación sin que nos diéramos cuenta. Carlos comenzó a hablar más abiertamente sobre sus miedos, sobre la presión constante de su madre, sobre los comentarios en el trabajo. Yo aprendí a escuchar sin juzgar, a entender que sus inseguridades, aunque frustrantes, eran reales y válidas. El punto de quiebre llegó en otra reunión familiar, 3 meses después de que empezamos la terapia. Esta vez fue diferente desde el principio. Carlos me tomó de la mano mientras subíamos los escalones de la entrada, un gesto pequeño pero significativo.
Elena nos recibió con su habitual mezcla de cortesía forzada y desaprobación apenas disimulada. La casa estaba llena otra vez, las hermanas de Carlos, el tío Roberto, incluso algunos primos que rara vez veíamos. Me pregunté si mi suegra seguiría organizando estas reuniones con la esperanza de que la presión familiar eventualmente me quebrara. Nos sentamos en el sofá, esta vez juntos. Podía sentir la tensión en el cuerpo de Carlos, pero no soltó mi mano. Elena comenzó con su rutina habitual, sirviendo café y haciendo comentarios aparentemente inocentes sobre matrimonios tradicionales y roles naturales. ¿Sabían que María, la hija de los Velasco, dejó su trabajo cuando ascendieron a su esposo? Comentó como quien no quiere la cosa. Eso es una mujer que entiende las prioridades. Vi cómo Carlos respiraba profundo, un ejercicio que habíamos aprendido en terapia. Pero esta vez, en lugar de quedarse callado, habló. Mamá, dijo con una voz tranquila pero firme, necesitamos hablar. El silencio que siguió fue absoluto. Elena dejó la taza de café a medio camino hacia sus labios, sorprendida por la interrupción. Carlos, hijo, comenzó ella, pero él la interrumpió gentilmente. No, mamá. Esta vez necesito que me escuches. Que todos me escuchen. Se puso de pie, sin soltar mi mano, obligándome a levantarme con él. Su voz temblaba ligeramente, pero sus palabras eran claras y firmes. He permitido que esto continúe demasiado tiempo, dijo, mirando a cada miembro de su familia. He dejado que sus prejuicios y miedos envenenen mi matrimonio. He guardado silencio mientras atacaban a la mujer que amo por el simple hecho de ser exitosa en su trabajo. Pero hijo, intentó intervenir Elena, solo queremos lo mejor para ti. No, mamá, respondió Carlos, y por primera vez en mi vida, vi a mi suegra quedarse sin palabras. Lo que quieren es que me ajuste a su idea anticuada de cómo debe ser un matrimonio. Lo que quieren es que me sienta avergonzado porque mi esposa gana más que yo, o porque tiene un puesto más alto. Pero es que no es natural, comenzó el tío Roberto, pero Carlos lo interrumpió. ¿No es natural que, tío? Que una mujer sea exitosa. Que sea reconocida por su trabajo. Que gane lo que se merece. La voz de Carlos se elevó ligeramente. ¿Saben lo que no es natural? Que yo me haya quedado callado mientras ustedes intentaban destruir lo mejor que me ha pasado en la vida. Me apretó la mano con más fuerza antes de continuar. He estado en terapia, dijo, y pude escuchar los murmullos sorprendidos de sus hermanas. ¿Y saben qué he aprendido? Que todo este tiempo, el problema no era el éxito de mi esposa. El problema eran mis propias inseguridades, alimentadas por sus comentarios y presiones constantes. Elena se había puesto pálida. Hijo, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio, mamá, respondió Carlos. Mi esposa es brillante. Es trabajadora, es dedicada, y se merece cada ascenso y reconocimiento que recibe. Y yo, como su esposo, debería ser el primero en celebrar sus logros, no en hacerla sentir culpable por ellos. Se giró hacia mí, y vi lágrimas en sus ojos. Lo siento, dijo, ya no hablando con su familia sino directamente conmigo. Siento haber tardado tanto en decir esto. Siento haber permitido que mis miedos y los prejuicios de mi familia te lastimaran. Eres lo mejor que me ha pasado, y estoy orgulloso de ti. De tus logros, de tu fuerza, de todo lo que eres. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro, pero por primera vez en meses, eran lágrimas de alivio, de esperanza. Si no pueden aceptar esto, continuó Carlos, volviendo a dirigirse a su familia, si no pueden respetar a mi esposa y celebrar sus logros como lo haría una verdadera familia, entonces tendremos que limitar nuestro contacto con ustedes. No puedes estar hablando en serio, exclamó Laura. ¿Es tu familia? Sí, son mi familia, respondió Carlos con calma. Pero ella también lo es. Y ya es hora de que empiece a actuar como su esposo, no como el hijo que busca la aprobación de todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. El tío Roberto miraba su taza de café como si contuviera todas las respuestas del universo. Carmen, sorprendentemente, fue la primera en hablar. Tiene razón,
dijo en voz baja. Nos hemos portado horrible. Carmen, comenzó Elena, pero su hija menor la interrumpió. No, mamá. Carlos, tiene razón. Hemos estado tan ocupados defendiendo nuestras ideas anticuadas que no nos dimos cuenta del daño que estábamos causando. Me quedé mirando a mi cuñada menor, sorprendida por este giro inesperado. Siempre había pensado que era la más distante de las hermanas, pero quizás solo necesitaba que alguien diera el primer paso. Los días siguientes a la confrontación con la familia de Carlos fueron como vivir en una realidad alternativa. El peso que había estado cargando durante meses parecía haberse aligerado considerablemente. Las mañanas ya no empezaban con ese nudo en el estómago, y las noches no terminaban con lágrimas silenciosas en la almohada. Carlos y yo continuamos con la terapia, pero las sesiones tomaron un giro diferente. Ya no hablábamos tanto de crisis y problemas, sino de cómo reconstruir, cómo fortalecer lo que teníamos. La doctora Ramírez nos ayudó a establecer nuevas formas de comunicación, a expresar nuestros miedos sin que se convirtieran en reproches. ¿Sabes qué es lo que más me asustaba?, me dijo Carlos una noche mientras cenábamos en la cocina. Era la primera vez en meses que realmente cocinábamos juntos, no solo pedíamos comida a domicilio o comíamos por separado. ¿Qué?, pregunté, cortando tomates para la ensalada. Que un día te darías cuenta de que podías tener algo mejor, respondió, dejando de revolver la pasta por un momento. ¿Qué mirarías a tu alrededor en una de esas reuniones importantes y verías a todos esos ejecutivos exitosos, y pensarías, ¿qué hago con alguien como él? Dejé el cuchillo y me acerqué a él. Carlos, mírame, le pedí, esperando hasta que sus ojos encontraron los míos. Te elegí a ti. No por tu puesto, no por tu salario, no por lo que otros pudieran pensar. Te elegí por quién eres, por cómo me haces sentir, por cómo me miras como si fuera la única persona en el mundo. Se le humedecieron los ojos, y me abrazó, la pasta olvidada en la estufa. Te amo, murmuró contra mi pelo. Y prometo que nunca más dejaré que nadie, ni siquiera mi familia, se interponga entre nosotros. En el trabajo, las cosas también comenzaron a cambiar. Carlos había tenido una conversación seria con Ricardo y otros compañeros que habían estado haciendo comentarios sobre nuestra situación. No fue una confrontación agresiva, sino una conversación honesta sobre respeto y profesionalismo. Les dije que si tenían algún problema con que su jefa fuera mujer, o que casualmente fuera mi esposa, tal vez deberían examinar sus propios prejuicios, me contó durante el almuerzo. Y que si no podían mantener una actitud profesional, siempre podían buscar otro departamento o otra empresa. Me sorprendió la firmeza en su voz. Este no era el mismo Carlos que se encogía ante los comentarios de Ricardo hace unos meses. La terapia nos estaba ayudando a ambos a encontrar nuestra voz, a establecer límites saludables. La relación con la familia de Carlos tomó más tiempo en sanar. Elena tardó semanas en volver a llamar, y cuando lo hizo, su voz sonaba diferente, más cautelosa, como si estuviera midiendo cada palabra. ¿Podríamos tomar un café?, me preguntó un día, pillándome completamente por sorpresa. Solo tú y yo. Nos encontramos en una cafetería neutral, lejos tanto de su casa como de la nuestra. Elena llegó puntual, como siempre, pero había algo diferente en su postura, menos rígida, menos segura de sí misma. He estado hablando con Carmen, comenzó después de que nos sirvieron el café. Y, bueno, me ha hecho ver algunas cosas. Esperé en silencio, dejando que encontrara las palabras. No fue fácil criar 3 hijos sola después de que murió mi esposo, continuó. Siempre pensé que tenía que mantener ciertas tradiciones, ciertos valores. Que esa era la única forma de proteger a mi familia. Tomó un sorbo de café antes de continuar. Pero me equivoqué. En mi afán de proteger a Carlos, casi destruyo su matrimonio. En mi intento por mantener las cosas como siempre habían sido, no vi que el mundo había cambiado. Que mi hijo había cambiado. Que tú. Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas, que tú eras exactamente lo que él necesitaba. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Elena. No, déjame terminar, me interrumpió suavemente. Te debo una disculpa. Por todo. Por los comentarios, por la presión,
por no ver lo feliz que haces a mi hijo cuando no estoy interfiriendo. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer. Elena sacó un pañuelo de su bolso y me lo ofreció, sus propios ojos brillantes por las lágrimas contenidas. No espero que me perdones inmediatamente, continuó. Sé que te he lastimado, que he lastimado a Carlos. Pero si me das la oportunidad, me gustaría intentar ser la suegra que mereces. La madre que Carlos necesita. Esa tarde marcó el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación. No fue un cambio inmediato ni dramático, sino un proceso gradual de reconstrucción de la confianza. Elena comenzó a hacer un esfuerzo consciente por conocerme realmente, por entender mi trabajo y mis aspiraciones. Laura y Carmen también se acercaron a su manera. Carmen empezó a pedirme consejos sobre su propia carrera, admitiendo que siempre había admirado mi determinación pero no se había atrevido a decirlo. Laura, aunque más reservada, dejó de hacer comentarios negativos y comenzó a mostrar un interés genuino en nuestras vidas. El cambio más significativo, sin embargo, fue en Carlos y en mí. La crisis que casi destruye nuestro matrimonio terminó fortaleciéndolo. Aprendimos a comunicarnos mejor, a enfrentar los problemas juntos, a celebrar los éxitos del otro como propios. Un año después de aquella promoción que casi destruye nuestro matrimonio, Carlos y yo estábamos sentados en la terraza de nuestro nuevo departamento. Habíamos decidido mudarnos, no porque necesitáramos más espacio, sino porque queríamos un lugar que fuera verdaderamente nuestro, sin los fantasmas de las peleas y los silencios incómodos del pasado. ¿Te acuerdas cuando pensábamos que no lo lograríamos?, preguntó Carlos, pasándome una copa de vino. El atardecer pintaba el cielo de naranja, y abajo, la ciudad empezaba a encender sus luces. Hubo momentos en que estaba segura de que todo se había acabado, admití, recordando aquellas noches solitarias en el sofá, las lágrimas silenciosas, la sensación de que todo se desmoronaba. Yo también, dijo Carlos, tomando mi mano. Pero mirnos ahora. Y tenía razón. Habíamos cambiado, ambos. Ya no éramos las mismas personas que se habían enfrentado a aquella crisis un año atrás. El cambio no había sido fácil ni rápido, pero había sido profundo y verdadero. En el trabajo, las cosas habían encontrado su propio equilibrio. La gente había dejado de murmurar cuando entrábamos juntos a las reuniones. Carlos había ganado el respeto de sus compañeros, no por ser mi esposo, sino por su propio mérito y profesionalismo. Y yo había aprendido a separar mejor mi rol como jefa y como esposa, aunque a veces todavía nos reíamos de algunas situaciones incómodas. ¿Sabes qué me dijo Ricardo el otro día?, comentó Carlos, con una sonrisa irónica. Me pidió disculpas. Dijo que había sido un idiota con todo el asunto de la promoción. ¿En serio?, pregunté, sorprendida. Ricardo, el mismo que había alimentado las inseguridades de Carlos con sus comentarios venenosos, ¿pidiendo disculpas? Sí. Al parecer, su esposa acaba de conseguir un ascenso en su empresa. Ahora gana más que él. Carlos soltó una carcajada. La vida tiene una forma curiosa de dar lecciones, ¿no? Me uní a su risa, pensando en las vueltas que da la vida. ¿Y qué le dijiste? Le di el número de nuestra terapeuta, respondió Carlos con una sonrisa traviesa. Le dije que a nosotros nos había ayudado mucho. Las cenas familiares de los domingos también habían evolucionado. Ya no eran esas reuniones tensas llenas de indirectas y reproches velados. Elena había cumplido su promesa de intentar cambiar, y aunque a veces todavía se le escapaba algún comentario de la vieja escuela, ahora era capaz de reconocerlo y disculparse. ¿Vas a venir el domingo?, me preguntó Carlos, sirviéndose más vino. Mi madre quiere que le enseñes a usar LinkedIn. Dice que quiere entender mejor eso de las redes profesionales. Sonreí, recordando cómo hace un año, Elena apenas podía mencionar mi trabajo sin hacer una mueca. ¿Tu madre en LinkedIn? Eso tengo que verlo. Está haciendo un esfuerzo, dijo Carlos con cariño. El otro día la escuché presumiendo con sus amigas sobre su nuera ejecutiva. La vida no era perfecta, por supuesto. Todavía teníamos discusiones, momentos de duda, días difíciles. Pero ahora sabíamos manejarlos mejor. Habíamos aprendido a escucharnos de verdad, a no dejar que los miedos y las inseguridades se acumularan hasta explotar.
¿Sabes qué es lo más importante que aprendí de todo esto?, dije, mirando las luces de la ciudad que se extendían ante nosotros. ¿Qué? Que el éxito no tiene que ver con títulos o salarios. Tiene que ver con ser fieles a nosotros mismos, con apoyarnos mutuamente, con crecer juntos en lugar de competir. Carlos asintió, pensativo. Yo aprendí que el amor verdadero no es proteger al otro de sus éxitos, sino celebrarlos como propios. Me acurruqué más cerca de él, agradecida por todo lo que habíamos atravesado. La crisis que casi nos destruye nos había hecho más fuertes, más sabios, más unidos. ¿Y sabes qué más?, agregó Carlos después de un momento. Aprendí que a veces las mejores cosas de la vida vienen disfrazadas de desafíos. Como una promoción inesperada que puso todo patas arriba. Reí suavemente, recordando aquel día que pareció el principio del fin y resultó ser el comienzo de algo mejor. ¿Quién diría que terminaríamos agradeciendo esa crisis? La vida es curiosa, respondió Carlos, besando mi frente. A veces necesitamos que todo se derrumbe para poder construir algo más fuerte. El sol terminó de ocultarse en el horizonte, dejando paso a una noche clara y estrellada. Sentados allí, en nuestra nueva terraza, con nuestras nuevas perspectivas y nuestro amor renovado, sentimos que realmente habíamos encontrado nuestro lugar. No solo en este nuevo hogar, sino en nuestra relación, en nuestras carreras, en nuestras vidas. El futuro se extendía ante nosotros, lleno de posibilidades. Ya no teníamos miedo de los cambios ni de los desafíos. Habíamos aprendido que juntos podíamos enfrentar cualquier cosa, que nuestro amor era más fuerte que cualquier prejuicio o tradición anticuada. Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad, brindamos por nosotros, por nuestro camino recorrido, y por todos los nuevos comienzos que nos esperaban.